Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas noches, profesor. Sí se la escucha. Muy amable, gracias. Ok, entonces, bueno, ya terminamos nosotros, ¿no es cierto? El contenido, los contenidos mínimos de la asignatura que teníamos en nuestra guía, ¿no? De estudio. Vamos a hacer la revisión entonces de la tarea. Sí, que de la tarea número 4 que ustedes debían entregar hasta este día lunes, ¿no? Entonces, de una vez. Ok, ahí se está proyectando, ¿no es cierto? La carpeta de la tarea 4, las tareas subidas. Aquí, primero que nada, voy a eliminar lo que no sean archivos PDF, ¿no? No sé qué se subió aquí o por qué está copiado la carpeta. Ingeniero, buenas Dígame. noches. Ahí tengo el PDF está dentro de una de esas carpetas, ingeniero. Lo que pasa es que envié un video, un enlace en Proteo, el link del video. Ingeniero, sí, así mismo como dijo el compañero Moisés, yo también mandé ahí mi link de mi PDF y de mi circuito también. Ya, hubiera sido bueno que solamente el video lo suban al YouTube y me envíen en el archivo de PDF el link del YouTube, el link del video. No, es la simulación en Proteo, ingeniero, en mi caso. Yo también le envié lo mismo, el archivo de Proteo y la simulación, igual. Mm, a ver, aquí hay uno que dice archivo con virus. Ese es el mío, ingeniero Perlaza. Ya, entonces, Era para que no me lo copien. ya, cambiémosle de nombre. Perlaza Moisés. Ah, me comí la O. Ya. Bueno, entonces vamos a ver qué han entregado, ¿no? Vamos con los PDFs primero. Que aquí debería estar por nombre. Bueno, vamos con los PDFs. Listo, circuito de una fuente a CDC para armar y simulable para analizar sus formas de onda. El circuito no lo alcanzo a ver, no sé si está la compañera para que nos explique. Buenas noches, profe, aquí estoy. Buenas noches. El circuito, ¿qué nomás está colocando? ¿Qué parámetros le puso? ¿Qué datos le puso ahí? No se alcanza a ver, ¿no? De pronto hubiera sido solamente el circuito de que le coloque, ¿no? El circuito y luego ya
cada una de las formas de onda, ¿no? Ah, ya. Ya, Sí, es un explíquenos, circuito. explíquenos entonces un poquito, ¿qué elementos tiene su circuito? ¿Un transformador Es de un cuánto a circuito de cuatro. cuánto? Ya, tiene una fuente de 120. Ya, De 120, tiene el transformador es de 6 a 1. de 6 a 1. Ya, ya, ok. Ya tengo una resistencia ¿De cuánto? y también tengo la resistencia, creo que es de 10. Ya, ¿un capacitor de cuánto le puso? El capacitor le puse de 1000, de 1000 microfaradios. Ya, 1000 Y también microfaradios. utilicé, ¿A qué voltaje? sí, el voltaje, profe, yo no sé si le puse 10 voltios, por lo que yo le daba clic al elemento, pero no me salía el voltaje, pero sí me salía para ponerle lo que es el microfaradio. Ah, ya, solamente microfaradios, ok. Sí, Ya, el puente rectificador, ¿qué características tiene? ya él va a rectificar la señal. No, Por no, sí, eso en las pero ¿qué mediciones, elementos seleccionó? ¿Qué puente seleccionó en Proteus? el rectificador es simple, de Ya, silicio mismo. ya, explíquenos un poquito las formas de onda que, a ver, aquí tienen que manipular un poquito las perillas, ¿no? Para que no se salga de la gráfica. Explíquenos un poco esas dos ondas amarillas y azules que vemos ahí. Ah, ¿de dónde es? Ya la onda amarilla, esa la conecté desde la entrada de la fuente y la azul la conecté a la primera salida del transformador. En el secundario del Esa es la primera. transformador. Sí, Ya. ahí está en la imagen, se puede visualizar. Ya. A ver, bueno, esto también para ir un poquito aprendiendo del uso del osciloscopio, ¿no? Ahí, por ejemplo, no tiene la línea del cero, ¿no? La línea del cero de referencia. Usted no la tiene. Las dos señales están movidas, ¿no? Si ustedes le pueden apreciar, déjeme verle, a ver si le copio esto. Ya, ahí se debe estar proyectando la pizarra, ¿no? Bueno, le pegué la imagen en la pizarra para poder rayar, ¿no? Entonces, vamos viendo. Aquí nosotros tenemos la línea de referencia. Aquí. Cambiémosle de color. Pongámosle en color amarillo. Sí, el amarillo está a la entrada de la Ya. fuente y el azul está a la... Ya, ok. Le estoy solamente colocando, siempre es bueno, ¿no? Para cuando hacen comparativos en un osciloscopio, mantener la misma referencia. Esta línea que yo acabo de colocar aquí, esta es la referencia de la pantalla de su osciloscopio, ¿ya? Pero si nosotros vemos la línea celeste que usted tiene del secundario, la referencia está por acá. Por aquí está la referencia, porque este es el cruce por cero, ¿no? ¿Ya?
está por aquí y la referencia de la línea amarilla estaría por acá, la del 110 que dice, ¿no? La entrada. Ya. Entonces, eso es algo que no se debe hacer con un osciloscopio, ¿ya? Para poder contrastar las señales, ¿sí? Se debería tener la misma referencia. Voy a volverle a marcar acá porque se me puso. O sea, aquí. Aquí, en el rojo. Aquí nos da mucha información también, ¿no? Por ejemplo, de la línea azul que acabamos de ponerle, cuéntele los espacios, es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces este estaba en 5 voltios por división, ¿sí? Porque 5 por 5 da 25, entonces tengo 25 voltios pico en el secundario. Y en el primario yo no puedo ni siquiera contarlo, ¿ya? Porque está fuera de la pantalla. Entonces, esto es algo que no se debería hacer, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Hay que aprender, el instrumento es bastante bueno, pero no nos va a servir para nada, ¿no? Si no sé manejarlo. Sí, porque incluso ahí le detallé cuánto es el voltaje, sino que tengo problema con el programa porque no le podía hacer el osciloscopio a la medida que me podía caber todo dentro de la pantalla. Ahí tiene que jugar con estos de aquí, ¿no? Con estas perillas de aquí, con estas perillas de aquí, ¿no? Con estas tiene que jugar aquí. Tiene que empezar a moverla. Una es la escala del tiempo, la otra es la escala del voltaje. ¿Ya? Entonces usted puede reducirla en tiempo y reducirla en voltaje también, ¿no? Entonces, todo eso puede hacerlo. ¿Ya? Pero la idea es que usted tenga cómo contrastar las señales. ¿Sí? Cómo ver, cómo contrastar, cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y esta imagen no nos está permitiendo hacer eso, ¿no? Ok, bueno, del circuito casi no se alcanza a ver, pero para poder preguntarle algo, ¿no? En todo caso, ya solamente tenemos resistencia. Y ojo, usted le ha puesto la resistencia antes que el capacitor. La resistencia se supone que es la carga, ¿no? Esta debería estar por acá, por afuera. El capacitor formaría parte del filtro, ¿sí? Eso es lo que viene luego del puente rectificador. Entonces aquí el circuito está como que al revés, ¿no? El capacitor tenía que venir acá. Disculpe, profesor, pero el lugar donde se la ubique la resistencia, no, creo que no tiene nada que ver. Según los tutoriales, los videos que yo vi, los circuitos que hemos armado, incluso dice que la resistencia puede estar en paralelo con el capacitor. Lo que pasa es que la resistencia no debería existir. La resistencia se pone como si fuera, yo que sé, su celular, como si fuera la radio, como si fuera cualquier equipo, ¿no? O sea, esto viene siendo la carga, ¿ya? O sea, en realidad su circuito, ¿sí? A ver, vamos a colocarle, ¿ya? Su circuito debería haber, o sea, termina aquí, ¿no? Así termina, aquí con el punto libre y acá con el otro punto libre, ¿ya? Aquí tengo más, porque es polarizado, ¿no? Más, en este caso ya vamos a ver en alguna gráfica debe estar qué voltaje en DC está obteniendo, ¿no? Más y menos. Esto es lo que le entrega una fuente, ¿ya? Unas borneras donde usted se conecta. Entonces, la resistencia que está en los circuitos, esta viene a representar la carga, ¿ya? Pero en vez de esta resistencia, yo puedo quitar esta resistencia y poner, yo que sé, el celular, poner un circuito en DC, poner cualquier otra carga, ¿no? La resistencia no forma parte de la fuente. En los circuitos usted ve resistencia, pero porque están representando la carga que usted conecta a esa fuente. Si es que la resistencia fuera parte del circuito, está perfecto lo que usted dice. Da lo mismo ponerle antes o ponerle después, porque estarían en paralelo. Correcto. Pero la resistencia en ningún momento forma parte de la fuente. Está representando la carga. Entonces, por eso era la observación, ¿no?
Usted revisa los circuitos vistos en clase o en cualquier texto. La fuente básica es transformador. Es más, nosotros se acuerda de las etapas que nosotros habíamos indicado en clase. La primera etapa es de transformación, la segunda etapa es la de rectificación, la tercera etapa es la del filtro, que sería el capacitor. La otra etapa, si es que quisiéramos, sería la de regulación, ¿ya? Y después viene la carga. Entonces, ojo con esto, ¿no? Esta resistencia no forma parte del circuito, ¿ya? Listo, vamos entonces a seguir revisando, ¿no? Ya, aquí no le puedo ver. Sí se da cuenta que le tapó el osciloscopio en la parte donde está usted conectando el osciloscopio. Entiendo que está en la parte del paralelo entre la resistencia y el capacitor, ¿no es cierto? No sé si me corrige ahí. Ese está de la fuente o la resistencia. Por eso, está cogiéndole en el paralelo que está la resistencia y el capacitor. O sea, sería el voltaje de salida de su fuente. Esa sería esta señal en azul, ¿no es cierto? Ya. Ahí, por ejemplo, esta señal en azul. Sí, bro. Ya, como existe un capacitor, aunque no debería darle así. Porque aquí no se ve el efecto del capacitor, ¿no? Si ustedes le ven, está una sinusoidal completa, ¿no? A ver, voy a capturarle nuevamente. No, profe, es que ahí no está conectado el capacitor, ahí solamente está hasta la resistencia. Ah, es que ahí, ¿sí se da cuenta? Ahí es donde que está mal. Ya, sí me parecía raro, ¿no? Entonces esta es la salida del rectificador nada más. Esta es la salida del puente rectificador. Ya, ok. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.5. ¿A qué voltaje estaría trabajando? Tiene 9 divisiones y media. Es imposible ahí saber, ¿no? Porque ya se cambió de escala. Ya, igual la amarilla no tiene contraste con la azul. Si es que tuvieran la misma referencia, ahí se pudiera ver, ¿no? El contraste. Vamos viendo más acá. Aquí ya le tenemos, ahora sí ya le tenemos con el capacitor, entonces, ¿no? Acá. Ya, ¿cuál es la línea que me representa el capacitor? ¿Y cuál sería la referencia? ¿Qué dice, profe? No escuché. Que aquí estamos viendo la señal con el capacitor, ¿no es cierto? Aquí el osciloscopio está en el capacitor. ¿Cuál es la señal entonces? ¿Es esta azul? ¿Es la roja? ¿Es la verde? ¿Qué señal es la que...? Es la azul, no, es la azul, es la azul. La azul, ya. La ¿Respecto azul. de dónde? Estoy ¿Dónde dando sería con el el azul y el cero? amarillo. Estoy dando con el puerto A y B. Ya. ¿Cuál sería el cero para saber qué voltaje me está dando? Ya, digamos que el 0 es la línea verde de acá abajo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisiones. ¿A qué voltaje correspondería eso? Es que ese es el problema, ¿no? Cuando no tenemos una referencia, ¿qué voltaje nos está dando aquí la línea azul? ¿De cuánto es la fuente? ¿Qué voltaje nos debería estar dando en la línea azul?
La fuente es de 120, profe. No. Ya, 120 AC la entrada, pero ¿de cuánto en DC a la salida? No le puse la captura ahí. Están todas las capturas, pero no se puede saber qué voltaje es. Como no hay referencia en la pantalla del osciloscopio, no se le puede calcular cuánto de voltaje es. Acá dice de 25 voltios. No. Y 50 hercios. Una fuente DC No, no tiene frecuencia. esa es la, esa es la segunda, profe, que le cambié los datos. La segunda simulación le dice que le cambié los datos otra vez. No, la verdad aquí no se entiende nada, ¿no? A ver, en el link que ¿tiene algún video, algo? Ahí está el programa en Proteus. No, el programa, el archivo de Proteus no quiero, ¿no? Yo quiero es que me presenten. A ver, ustedes van a trabajar, ¿no? Van a una empresa a trabajar y usted tiene que entregar un reporte, ¿ya? Tiene que acostumbrarse a entregar reportes. Entonces, su jefe le dice, revísame esta fuente y dame un informe de cómo está. Entonces, usted coge la fuente, ¿sí? Coge el osciloscopio y toma valores. Y con esos valores usted hace el reporte. Entonces, aquí solamente son capturas copiadas, pero sin información. Entonces, si yo soy su jefe, yo aquí no veo nada. Por ejemplo, ni siquiera sé aquí cuál es el voltaje de salida. ¿De cuánto es la fuente? Yo no estoy viendo aquí de cuánto es la fuente. Aquí hay un gran error, ¿no? Aquí me está diciendo fuente de voltaje de 25 voltios y 50 hercios. Una fuente DC no tiene frecuencia. Verán que estamos haciendo una fuente DC, ¿no? Una señal DC, un voltaje DC no tiene frecuencia. Y las imágenes lamentablemente no nos ayudan, ¿no? No tienen referencia. No puedo yo calcular, saber de cuánto es. Aquí, por lo menos en la primera, se puede intentar adivinar, ¿no? Aquí si le sumo desde el cero, desde el cruce por cero, sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisiones. Si es a 5 voltios por división, serían 25 voltios pico. ¿Ya? Aquí puedo adivinar por el cruce por cero que tiene la onda senoidal. Pero cuando ya tengo acá valores en DC, no sé de respecto a cuál, respecto a dónde, para empezarle a contar las divisiones. Ahora, explíqueme un poquito esta otra parte del circuito que le ha colocado. Aquí no sé qué es esta parte porque tampoco está claro, ¿no? ¿Qué es un potenciómetro? ¿Es otra resistencia? ¿Es un divisor de voltaje? ¿Qué hizo aquí? En esta parte de arriba de la fuente. Ahí le colocó un potenciómetro, profe. ¿Para qué?
Bueno, esta parte no está muy claro, no está conforme los lineamientos que se dio. Vamos revisando otra tarea. Ok, aquí sí se alcanza a leer, ¿no? Está un transformador. Déjeme ver de cuánto dice. No me da el dato, ¿no? Un puente, un bridge general. Transformador, 2 primarios, 2 secundarios. Se refiere a los terminales, ¿no? Tiene una resistencia directamente. Entonces solamente es un rectificador, ¿no? De onda completa. No es una fuente AC/DC. Por lo menos le faltaría el capacitor, ¿no? Para que sea la fuente en DC. Ya, vamos viendo la forma de onda. Este es el caso opuesto, ¿no? En el anterior la compañera tenía una sola onda en toda la pantalla. Es bueno por lo menos tener unas dositas, pero aquí ya se pasó, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tener muchas, en cambio, no tampoco deja apreciar bien, ¿no? La señal. Pero vamos viendo de pico a pico cuántas divisiones tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. 4 hacia arriba sería de 120. Aquí mismo está canal A y canal B. El canal A está en la posición 120 y está a 2 voltios, dice. 2 voltios por división. 2 voltios por división. Y el azul, que es el canal B, dice que está a... No se alcanza a ver, ¿no? ¿A cuánto está? La posición, el uno está a 120 y el otro está a 40. Por eso es que no podemos contrastarles, ¿no? Porque están en diferentes referencias. Y el uno es 2 voltios. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 voltios pico pico. 8 voltios pico. 8 voltios pico. Y se supone que está cogiendo en el primario del transformador. Y el otro está luego del puente rectificador. Ya, en este de acá entonces sería una rectificación de onda completa. Nada más, ¿no? Aquí tenía 1, 2, 3 divisiones. Pero no se alcanza a ver en la parte de abajo, está cortado. A ver qué voltaje tiene por división, ¿no? Vamos viendo más adelante qué sucede. Acá es la misma gráfica. Le amplió el tiempo, ¿no? La escala del tiempo. Ahora están menos ondas. Es de la misma. Y nada más. ¿Qué pasó con el capacitor aquí? Por lo menos debían llegar hasta el capacitor, porque una fuente completa sería con el regulador y todo lo demás. Es solamente una rectificación de onda completa, ¿no? No sé si está el compañero aquí. Castillo, Jama, Franklin. Eso, acá ya tenemos la etapa de transformación, el puente y el capacitor, 2200 microfaradios, perfecto. Tenemos en el secundario y tenemos luego de la parte rectificada, muy bien. El osciloscopio, vamos viendo. Aquí aquí yo puedo ver que el cruce por cero es de la onda, de la referencia, ¿no es cierto?
Entonces tiene 5 voltios por división. 5, 10, 15. Está como unos 17 voltios. ¿Sí? 5, 10, 15, unos 16, 17 voltios tiene, picos, ¿no es cierto? En el secundario. Ya, con esos 16 picos, el punto B, que sería ya el capacitor, sería el color azul. Estaría referente desde dónde, pero 5 voltios por división. Si veámosle si es desde el rojo, 1, 2, 3, 4. No puede ser porque 4 por 5 sería 20 voltios. 20 voltios y pico solamente tenemos hasta 16. Entonces la línea roja no es la referencia, ¿no? No es la referencia para medir el voltaje. Posición 40. 2, 3, 4, 5, 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 divisiones. 20 divisiones. Digamos que son 10, 10, 20, 30, 40. Si es que fuera desde la línea verde, pero sería mucho, sería peor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Y estamos a 5 voltios de división, 40, no. 120. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, no hay manera de adivinarle cuál es la referencia, ¿no? .9 le marca. $5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. No, no hay manera de encontrarle la semejanza. Ya, el circuito está bien. Los puntos donde está tomando las referencias para el osciloscopio está bien. Lamentablemente no le no le está referenciando. No podemos saber los valores. Pero está ya un poco mejor. A ver, aquí puso una batería y una resistencia. Y ahí está conectándole al osciloscopio. No sé si está aquí el compañero Ballesteros, Eric, que nos explique por qué ese circuito. Aquí le está tomando el voltaje de entrada que no nos interesaría porque es el 110, el 120 voltios, ¿no? Es el toma corriente. Y acá tenemos en el B la señal rectificada en onda completa. En rojo tenemos el 120. En azul tenemos la onda rectificada.
Y en amarillo tenemos una señal que no es de nuestra fuente, sino de una batería. Aquí otra observación, ¿no? Lo que nosotros medimos, ¿sí? La forma de onda que nosotros vemos en un osciloscopio, nunca de los nunca es de corriente. ¿Quién me dice por qué? Estamos midiendo el voltaje. Porque la conexión estamos haciendo en paralelo, ¿no? Entonces es obvio saber que lo que estamos midiendo es voltaje. Para medir corriente, eso no se puede, primero no se puede con un osciloscopio, ¿no? Un osciloscopio no está diseñado para graficar corriente, es solamente para medir voltajes. Y por eso es que tenemos las puntas de conexión y las puntas se conectan en paralelo, nunca forma parte del circuito. ¿Ya? Entonces, esto de hablar de la salida de corriente y qué es lo que estamos viendo estaría mal dicho, ¿no? Entonces, tener un poquito de cuidado con lo que se habla, ¿no? Son voltajes los que estamos viendo con un osciloscopio. Aquí lo que me queda la duda es por qué puso una batería en 9 voltios. ¿Qué tiene que ver la batería de 9 voltios aquí? Ok, vamos acá con el compañero Perlaza. Fuente fija de 1 voltio. ¿Por qué tan bajito el voltaje? ¿En qué aplicación necesitaríamos una fuente de 1 voltio? Y aquí algo estamos mal, a ver, vamos viendo. Aquí tenemos 110, ¿no? Acá en el secundario, bueno, aquí no tengo datos. Tiene el puente rectificador, tiene el capacitor, está muy bien. Del capacitor coloca un diodo Zener. El diodo Zener dice que es de 5.6 voltios, estoy en lo correcto, 5.6 voltios el Zener, ¿ya? ¿Y por qué me da 1.09 voltios? ¿De dónde sacó este valor 1.09? ¿De lo que le marcaba aquí? No sé si me está escuchando el compañero. Sí, ingeniero, dígame. Ya, ¿de dónde sacó este 1.09 voltios? Ya, claro, ingeniero. ¿Le puedo explicar desde el inicio del circuito? Claro. Ya, muy bien. Ya, aquí tenemos una fuente alterna conectada a un transformador. Igual el transformador es de corriente alterna a corriente alterna, ¿sí? De AC y también AC. Entonces, le aplico conectando allí y saco igual en la salida, como usted puede verificar, le he conectado para verificar en cada punto de salida del circuito de los elementos, le he colocado los voltímetros, tanto en corriente alterna como en corriente continua. Los de corriente continua los he colocado después del puente de diodo que está allí, ¿sí? Ya. Porque hasta allí nomás me llega. Ya luego le he colocado
el capacitor, en este caso electrolítico. Ya. ¿Sí? Ahora, necesito que me dé una fuente de 1.009, pero la necesito una fuente constante. Y para esto le he implementado un diodo Zener. Y como Ya. indica en la definición, uso este diodo Zener porque me permite, el único que, bueno, en este caso me permite mantener constantemente el voltaje de salida, ¿sí? Conectándolo, ¿por qué? Porque me va a dar una fuente fija en ambas terminales. Ingresándole el voltaje en un solo sentido, como está allí, ¿sí? Lastimosamente, no se puede apreciar bien la lectura de los voltímetros, ¿sí? Ya, entonces, como usted pidió en el enunciado, le he colocado, en este caso, osciloscopios a la salida de todos los elementos. En este caso, le he colocado antes del transformador, después de la salida del transformador, después del puente de diodos, después del capacitor electrolítico, después del diodo Zener también. Ya. Ok, no, eso está bien. Los puntos, los voltímetros están bien colocados. Las señales de los osciloscopios también están bien ubicados. Lo que me queda la duda, porque un voltaje de 1.09 no es práctico, ¿no? En ningún circuito creo que se va a ocupar un voltaje. No, sí, correcto lo que usted dice, ingeniero. Solamente entraba en la simulación. Es decir, bueno, para este caso, digamos una fuente de 5 voltios en DC, necesité alrededor de unos, en este caso usted 300 voltios en AC para utilizar todo este circuito y poderlo reducir hasta eso. Claro que lo hice, digamos así en un término a mi manera, ¿no? Hay otros elementos, otros dispositivos técnicamente que se los puede ir suprimiendo, ¿sí? Ya, ¿sabe cuál es el inconveniente de su circuito, de lo que yo le veo? Ingeniero. Sí, dígame. El diodo Zener no está conectado, porque el diodo Zener es de 5.6 voltios. Usted luego del diodo Zener debería tener 5.6, no 1.09. Pero ¿por qué no tiene el 5.6? Porque no está conectado. Si usted le ve, en la parte de abajo del Zener sí está el punto en la pista de conexión, pero en la parte de arriba no está. El diodo Zener no le tiene conectado al circuito. Sí, de pronto se hizo un mal movimiento. Entonces, justamente con las preguntas que usted estaba haciendo hace un momento a los compañeros, y al momento de usted pedir la práctica, lo hice en Proteo. Entonces también estoy listo para poder compartir y explicar un poco ya en la simulación en vivo y en directo, ¿sí? Justamente explicando estos cuadritos que usted indica del voltaje, cuánto vale cada cuadro. Entonces uno más o menos le va colocando a nuestro, digámoslo, yo lo puedo poner que cada cuadrito tenga 5 voltios, 4 voltios, dependiendo el tamaño de la onda, en este caso la onda de corriente alterna, ¿sí? Porque nos damos cuenta que obviamente la corriente continua vamos a tener una línea, ¿sí? Claro, así es. Ya, entonces, a ver, para todos, ¿no? Este circuito, por ejemplo, es un ejemplo, sin querer, ¿no? Es un ejemplo bastante bueno para diagnosticar un fallo, ¿ya? ¿Por qué sabemos que hay un fallo en este circuito? Porque no nos debería dar un voltaje tan bajo. 1.09 no es práctico. Entonces, desde ahí ya sabemos que este circuito tiene un fallo. Aquí sería de aplicar las técnicas que nosotros hicimos en clase, las técnicas para diagnosticar el fallo. Podemos ir desde el inicio hasta el final viendo los voltajes, o desde el final hasta el inicio también. Entonces, solamente haciendo un breve análisis, ¿no? En el secundario del transformador yo debo tener un voltaje, ¿no? En AC, como decía el compañero, porque el secundario todavía sigue siendo en AC. Luego del rectificador debería tener la misma forma de onda del de AC, pero solamente los ciclos positivos, ¿ya? Y eso puedo yo contrastarlo facilito en el osciloscopio. Pasando el capacitor, yo ya debería tener una línea recta, ¿no? Una línea de C. Pero, ¿de qué valor? No sé de cuánto sería el voltaje en el secundario. Ya vamos a ver más abajo. Debo tener un valor, ¿ya? Y pasando el diodo Zener, yo debería tener 5.6 voltios, porque por la descripción que está puesto del Zener, si le ve al final que dice 5V6,
Por lo general se pone ¿qué sería? El símbolo de voltios entre dos números cuando es punto, ¿no? Si es que fuera 5 voltios solamente quedaría 5V, pero cuando es 5.6, para no poner el punto le ponen 5, la V y luego el 6. Entonces, por esta nomenclatura yo sé que el Zener es de 5.6, pero en este caso no está actuando en el circuito. Entonces, ¿dónde está el fallo? En el diodo Zener. Entonces, miren, este fue un bonito ejemplo para determinar un fallo, ¿no? Vamos a seguir viendo las formas de onda que usted ha obtenido. De pronto ahí podemos reforzar un poquito más esto. A ver, no sé si... No, ya no da más. No, casi en los voltímetros no se alcanza a ver, ¿no? La onda en el osciloscopio tampoco se puede apreciar. No hay referencia. No hay referencia. Ok. Aunque del compañero Lucas ya revisamos, ¿no? Sí, del compañero ya revisamos. Ya, ahora tenemos unos switches. No sé para qué son esos switches. Un capacitor. Aquí me queda la duda de los switches. El puente rectificador está. A ver, por ejemplo, analizando esta imagen, ¿no es cierto? La punta del osciloscopio, el de la letra D, está en el secundario del transformador, ¿ya? Pero si nosotros le vemos la punta del osciloscopio de la letra A, ¿sí? Viene a ser la misma forma de onda de la D. Y la B también viene a ser la misma forma de onda del secundario del transformador, porque están pegándose al mismo punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí las tres ondas son iguales. No sé si corresponde a este de acá. Cuando están cerrados los switches, esas tres ondas son iguales. La amarilla, la azul y la verde. Amarillo, azul y verde. No, no guarda relación. Aquí debería ser. No, tampoco. Amarillo, azul y verde. Esta de aquí. Amarillo, azul, verde.
Esta dice con todo el puente de diodos, ¿no? Entonces estaríamos en este caso cuando están los switches cerrados. Pues miren, es la amarillo, la azul y la verde. Ya sabemos que van a ser iguales porque están referenciándose al mismo punto. Ya no sé qué es lo que quiso probar en ese punto. Vamos a ver el otro osciloscopio. En cambio está el rojo antes del capacitor, o sea, solamente rectificación de onda completa. Y el verde en el capacitor, donde sería una línea. El B sería el secundario del transformador y A sería el primario. Entonces A y B son dos ondas senoidales. El C sería la rectificación de onda completa y el D sería la DC, ¿no? Ahora, ¿cuál corresponderá a esa? A ver, la verde es la DC, la roja es rectificación de onda completa. No, pero las otras dos deben ser senoidales puras porque es el primario y el secundario del transformador. A ver, aquí tenemos azul y verde ondas senoidales. Pero no eran estas, ¿no? Tiene que ser amarillo y azul ondas senoidales. Amarillo y azul ondas senoidales. No, no, no. Amarillo y azul ondas senoidales. No. No. No, la idea es buena, ¿no? O sea, él ha puesto interruptores para poder ver la forma de onda antes y la forma de onda después de los elementos. Pero no me está mostrando lo que es. O sea, a ver, vamos. Solamente con esto para que se me entienda un poquito y para que lo vuelvan. A ver, aquí pongamos uno nuevo. No. Ya. Ah, por cierto, el día de hoy vamos a tener clases solamente hasta las 8, ¿no? Porque a las 8 hay una reunión de docentes. Entonces me tengo que desconectar, ¿no? Entonces, ya mismo solamente hago esta aclaración. Y nos desconectaríamos, ¿no? Ya, a ver, ahí se debe estar compartiendo la pizarra, ¿no es cierto? Donde está copiada la imagen. Ya, verán. Les explico para que vamos a dar otra oportunidad para esta tarea, ¿no? Vuelvo y repito, imagínense que usted es ya el trabajador de una empresa, así tiene que ya no, olvídese de una tarea, de una asignatura. Usted es el profesional contratado en una empresa y el jefe le mandó a hacer un reporte de un equipo. Si usted le entrega lo que me entregaron ahorita al jefe, créanme que no le va a gustar nada, ¿no? Porque no se entiende nada, ¿ya? Entonces vamos viendo. Aquí, estas posiciones están bastante bien, ¿no? Del compañero. Aquí, en esta línea, en el A, lo que va a ver es una onda senoidal, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, no se olvide de la referencia, ¿no? Vamos a ver una onda senoidal. Bueno, digamos que es así. ¿Ya? En el que aquí vamos a tener 110 pico, ¿no es cierto? ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Esto tiene que usted, en la imagen que presente, tratar de que se vea la forma de onda y el valor que tiene. ¿Sí? Entonces, de la referencia que usted le ponga, ahí debe tener 110 para arriba, 110 para abajo. ¿Ya? Esta señal tengo aquí. Perfecto.
Acá en el secundario, ya que es este punto de acá que le ha puesto el compañero, voy a ver otra onda también senoidal. Ah, otra cosa me faltaba, ¿no? Aquí la frecuencia. Esta frecuencia de aquí, digamos que 60 hercios. ¿Ya? Y aquí lo importante ver es que esta señal de acá del secundario también es 60 hercios. Entonces, en el osciloscopio, las dos se deben traslapar, sino que la una tiene mayor amplitud y la otra tiene menor amplitud, pero deben coincidir en el punto de inicio y en el punto final. Eso significa que las dos tienen la misma frecuencia, que sería 60 hercios. ¿Ya? Ahora, el pico de acá ya va a ser menor, no sé de cuánto será esta fuente, no tengo datos, si se dan cuenta con lo que me muestran aquí, yo no sé de qué voltaje esperar. Ya, digamos que tenemos aquí 25 voltios. Entonces eso debe mostrarse, ¿no? 25 pico. O pongámosle, bueno, 25. ¿Ya? Eso tiene que verse, ¿no? La forma de onda y los valores, eso tiene que verse. Ahora, en este punto, aquí se está repitiendo, ¿no? A, B y C va a ser el mismo punto. ¿Ya? Entonces, no voy a copiar, no voy a hacerle las tres, no me sirve, solamente voy a graficar una en la que yo tendría así, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál sería? Si esta es la referencia, ¿ya? Acordarás de la referencia. Este pico sería ¿cuánto? Sería 25, porque ese es el valor del secundario. Sería 25. ¿Ya? Ahora, camino más acá. Esto es lo que tendría a la salida. Ah, no, miento. Esto sigue siendo la entrada, perdón. La onda rectificada la tengo acá. Aquí tengo la onda rectificada. La rectificación de onda completa la tengo acá. ¿Ya? Aquí la tengo, en este punto. ¿Ya? Y aquí igual tendríamos los mismos 25, ¿no? 25. Porque eso es lo que tengo en el secundario. ¿Ya? Ahora acá ya debo tener un voltaje. Si es que esto le rectifico. ¿Sí? Si a esto le rectifico, voy a tener los 25 DC, pero entonces ahora necesito una referencia, porque sobre esa referencia yo voy a medir acá los 25 DC que ahora tendría, o lo que le salga, ¿no? 25, ahora sí ya tengo en DC. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se necesitaría, ¿no? En este circuito. Solamente esas son las formas de onda. Más formas de onda no necesitaría. Esas son todas las etapas. La etapa de transformación en la que reduzco el voltaje senoidal. La etapa de rectificación en la que rectifico esta señal del secundario, rectifico en onda completa o en media onda, dependiendo del circuito que usted tenga. Y la etapa del filtro, que sería el capacitor, donde ya corrijo esta rectificación de onda completa y tengo una señal casi DC. Son 4 formas de onda nada más que necesito verificar en una fuente. En este tipo de fuente, ¿no? Que solamente tiene transformador, puente rectificador y capacitor. Más formas de onda ya no tiene sentido, ¿no? ¿Ya? Ahora, como en el caso del compañero, él le puso acá un diodo Zener, ¿ya? Entonces, ese diodo Zener a la salida debería darme los 5.6 voltios, ¿ya? Porque eso es lo que está cayendo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en ese circuito del compañero, lo que faltaba es esto. A ver, vamos a dibujarle un poquito por acá, ¿no? Digamos que ya tiene la fuente. Aquí mismo hagamos. Aquí vamos a poner, le voy a poner en color
este violeta, ¿no? Ya. Si esta es la salida de mi fuente, para ponerle el diodo que hizo el compañero, yo aquí tengo que colocar una resistencia y aquí colocar el diodo. ¿Ya? Y aquí sería mi nueva salida entre esto y esto, ¿no? Y aquí ya no tendría 25. Aquí lo que tendría es una señal. Esta es mi referencia. Ahora tendría una señal acá de 5,6 voltios DC. ¿Ya? Se necesita esta resistencia para que usted no coloque el diodo directamente a la fuente. Acuérdese que esta es una fuente. Usted estaría poniendo en paralelo a la fuente el diodo, ¿sí? Por lo general se recomienda colocar una resistencia que limite la corriente, ¿ya? Y de aquí salga su voltaje. Porque acuérdese que si aquí en el capacitor tengo 25 y a la salida de esto tengo 5,6, en algún lugar debe quedar los casi 20 voltios, ¿no? ¿Y dónde queda eso? Aquí en la resistencia. ¿Ya? En algún lado debe quedar, solamente con análisis de circuitos, ¿no? Si aquí en el capacitor tengo 25, si le pusiera directamente el capacitor, estaría haciendo algo mal, ¿no? Tengo que poner una resistencia y ahí la resistencia y ahí el diodo Zener, ¿ya? En el diodo Zener me cae 5,6, en el capacitor tengo 25, lo que me indica que en la resistencia estaría cayendo el resto de voltaje. Si no pongo la resistencia, ¿dónde caería ese voltaje? ¿Sí? Entonces aquí sumaría una forma de onda más, pero siempre referenciando. ¿Sí? Eso es lo que les falló en esta presentación, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a rehacer este mismo trabajo. No va a haber pero déjenme ver, ¿no? No va a haber penalidad para quienes entregaron. Para los que no entregaron, sí habría penalidad, ¿no? Sería sobre 7. Si estamos claros, ¿no? Los que entregaron van a volver a hacer. Ya saben la dinámica, ¿no? Ya saben qué es lo que van a esperar, ¿sí? En cada etapa. Tienen que identificar la forma de onda, pero que también quede claro el valor, ¿no? O sea, que se pueda ver la escala de voltaje en la que está trabajando y las divisiones que usted tiene. Y las referencias, porque por lo general en DC, si no tengo clara cuál es la referencia, yo no voy a saber cuánto estoy midiendo, solamente veo una línea, ¿sí? Pero una línea no sé de qué valor, ¿ya? Entonces, solamente con esas correcciones para que lo vuelvan a presentar. Entonces, quienes presentaron el trabajo el día de hoy no tendrían penalización, ¿sí? Sería calificado nuevamente sobre 10. Para quienes no presentaron y van a presentar todavía, ellos irían con penalización de 7, ¿no? Listo, entonces vamos brevemente a tomar la asistencia antes de terminar. Me responde a la lista, por favor. Almachi Beatriz. No está. Ballesteros Eric. Presente. Así está, ok. Benalcázar Darwin. No está. Bueno, Michelle. Presente, profesor. Gracias. Cabrera Joel. No está. Caicedo Lisette. Presente, profesor. Gracias. Castillo Franklin.
No está. González Boris. No está. Guerrero Francisco. No está. León Cortés Erika. Lucas Manuel. Presente, profesor. Gracias. Perlaza Carlos. Presente, ingeniero. Ok, listo. Esa sería entonces la asistencia, ¿no? Ok. Listo. Entonces, los archivos que ya están subidos no los modifican, ¿no? Ya les voy a habilitar otra carpeta, ¿sí? Dentro de ese mismo link que se va a llamar recuperación, para que ahí ingresen las nuevas tareas, ¿no? Las tareas corregidas, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. No, listo, jóvenes. Entonces terminamos la clase ahí, ¿no? Como les mencionaba, hay una reunión de docentes a las 8 de la noche, entonces no podemos continuar, ¿no? Con la clase. Si no hay Ingeniero, dígame. bueno, fuera del tema, ¿va a visitar la provincia de Esmeralda para el feriado? Claro, sí, de hecho ya toca presencial, ¿no? Desde después del feriado. Bueno, Entonces, está ahí bien. regreso. Buen feriado para usted y para todos. Ok, gracias, igual. Pasen bien, un buen feriado. Profesor, ¿y la reunión para todos los docentes? Sí, la reunión es de todos los docentes, ¿no? Pasen bien, buenas noches.